La semiología y el diagnóstico clínico del insomnio como parte de el poder llegar a un buen diagnóstico y tratamiento de este tipo de problemas. En la última clasificación internacional de los trastornos del dormir, en su tercera edición, se define más operativamente a lo que llamamos insomnio crónico. Esto es una dificultad para iniciar, para mantenerse dormido y cuando la persona se despierta más temprano del tiempo habitual o del tiempo deseado. Esto último, por supuesto, con una incapacidad para volverse a dormir, lo cual llevará a consecuencias asociadas como malestares a nivel escolar, laboral, social y en otras áreas de funcionamiento. Esto es muy importante, el recabar la repercusión que tiene el síntoma nocturno sobre los síntomas diurnos. Las repercusiones clínicas más frecuentes tienen que ver con una de las funciones básicas del sueño, que es el restaurar, es decir, el cargar energía a través de glucosa y otros mecanismos como la fabricación de nuevas sinapsis, etc. Entonces vamos a observar que hay una fatiga, un malestar generalizado, problemas de atención, concentración, repercusión a nivel social, familiar, laboral y en las áreas educativas, y en general puede haber una alteración en el estado de ánimo, tanto a nivel de irritación como ya se comentaba anteriormente, una alteración del tipo depresivo. La somnolencia durante el día, los problemas conductuales de varios tipos, básicamente impulsividad, agresividad, inclusive hay estados de hiperactividad para compensar la falta de sueño, la reducción en cosas que antes motivaban al paciente, una propensión a accidentes, ya que a veces estamos parpadeando más del tiempo habitual y en esa fracción de segundos podemos tener accidentes, sobre todo de tráfico o con maquinaria pesada. Repercusión, eh, finalmente está la repercusión esta de yo no me voy a poder dormir en la noche, para que me acuesto. Eh, Va a ser una lucha constante del paciente y por lo tanto aquí es cuando está indicado el que uno recomiende esta simple medida de higiene de sueño, de ir a la cama con sueño, no para hacer sueño. En las nuevas clasificaciones la frecuencia y duración han afinado más objetivamente a que le llamamos insomnio crónico. Por ejemplo, debe de estar presente en los síntomas al menos 3 noches por semana, esto es con algunos de los síntomas clásicos como insomnio inicial, al menos 20 minutos o más para iniciar el sueño, es decir, la latencia de inicio a sueño, el insomnio intermedio con despertares después de inicio a sueño y con dificultad o incapacidad para volver a retomar el sueño de más de 20 minutos, y finalmente el insomnio terminal, es decir, el insomnio de la última parte de la noche, donde el paciente se despierta al menos una hora antes del inicio del sueño y todo lo anterior debe tener una duración de por lo menos 3 meses. En la clasificación psiquiátrica de los manuales de diagnóstico y estadístico, la quinta edición, nos dice que debe de haber oportunidades adecuadas para dormir. Las dificultades del sueño no se aplican si hay otras alteraciones del sueño, psiquiátricas, médicas o por uso de sustancias. Es decir, si además de lo anterior se añaden estas cosas, en el DSM-5 hay una disección un poquito más fina desde el punto de vista psiquiátrico,
Y entonces también podemos tener tres condiciones de insomnio dependiendo de la duración del mismo. El insomnio episódico de al menos un mes de duración y menos de 3. El insomnio persistente, que es de más de 3 meses. Y luego el insomnio recurrente, 2 o más episodios a lo largo de un año. El insomnio persistente sería el equivalente en la International Classification of Sleep Disorders del insomnio crónico. El insomnio puede ser un síntoma o puede ser una enfermedad, pero habitualmente en la forma crónica ya se transforma en una enfermedad. Las quejas habituales de los pacientes son incapacidad para iniciar el sueño, para mantenerse dormido de manera continua, es decir, el sueño se fragmenta, y un despertar matutino prematuro. Puede haber una combinación de todas estas condiciones, ¿sí? También, aunque ya no está en las actuales clasificaciones, es la percepción equivocada del estadio de sueño. Es decir, los pacientes se perciben que no están en sueño, aun cuando su sueño es muy superficial, ¿sí? Interfieren, por supuesto, con las actividades que ya hemos mencionado y puede esto estar siendo contrarrestado por el uso de medicamentos. Entonces, cuando el paciente usa algún tipo de medicamentos para dormir, sí es importante que nuestras preguntas estén orientadas a cómo estaba antes del uso de los medicamentos. Y bueno, finalmente, si están acudiendo a vernos, inclusive con los medicamentos, qué tipo de medicamentos, cómo los está tomando, si abusa, es decir, incrementa las dosis recomendadas, etcétera. Estos son factores muy importantes en la semiología del insomnio. Se habla de las tres letras P para hacer la semiología del insomnio, ¿sí? Los factores que predisponen, los factores que precipitan y los factores que perpetúan el insomnio, ¿sí? El sueño en general sabemos en la actualidad que depende de una serie de sitios bien determinados en el diencéfalo y en el tallo cerebral, y entonces habrá una serie de mecanismos que están haciendo que nuestro cerebro, que estas zonas que hemos mencionado en, en pláticas previas y en esta misma sesión por el doctor Oscar Próspero, se ha comentado pues que existen zonas que nos mantienen dormidos. Entonces, también se podría conceptualizar que el insomnio es un proceso de aprendizaje o alostasis negativa, donde el sujeto puede estar mucho tiempo teniendo estos síntomas, contender con ellos más o menos hasta cierto punto, hasta que deciden asistir con el médico para su tratamiento. Se sabe que el núcleo ventral lateral preóptico, localizado en la porción anterior del hipotálamo, es sensible al neurotransmisor adenosina, el cual, entre otras cosas, se origina por la degradación del ATP. Entonces, este sería como un punto, un puente de comunicación entre la actividad metabólica cerebral, ¿verdad? Y uno de los mecanismos, que es el sueño de ondas lentas, que va a permitir que se recargue, que se vuelva a ingresar glucosa a las neuronas. Entonces esta adenosina sensibiliza un tipo de receptores en el núcleo ventral lateral preóptico, de tal manera que cuando iniciamos nuestro sueño, ¿verdad? A través de conexiones GABAérgicas, se van a ir apagando, por llamarlo de alguna forma, los núcleos que nos mantienen despiertos, ya sea tónicamente o fásicamente, como son los núcleos del hipotálamo posterior, de la zona tuberomamilar, que trabajan con histamina, y otras áreas como el lucus ceruleus con norepinefrina, los núcleos de la transición del tegmento pontino con acetilcolina, LDT y PPT, y los núcleos del rafe dorsal
con dopamina y serotonina, así como otros sistemas de neurotransmisión como son la orexina, ¿verdad? Cuando se descubrieron básicamente estas zonas, se pudo entender por qué algunos agentes, ¿verdad?, que potencializan el receptor GABA A, como son las benzodiazepinas y medicamentos no benzodiazepínicos, pueden favorecer la desconexión de vigilia a sueño, y son por hoy los agentes más prescritos para estos fines. Existe una demografía del insomnio. Este es más frecuente en mujeres, sobre todo después de la menopausia, en personas de la tercera edad, en pacientes con problemas psiquiátricos, en usuarios de estimulantes o de supresores del sistema nervioso cuando se encuentran en síndromes de supresión. También hay una epidemiología a nivel de ingresos. Obviamente las personas que tienen bajos ingresos y que tienen que estar bajo presión laboral o simplemente con el estrés de no poder pagar sus deudas. También la gente con educación pobre o con los factores que están vinculados a lo que he mencionado anteriormente. En cuanto a los trastornos de personalidad, básicamente aquellas en donde exista un componente ansioso, se va a presentar con mayor frecuencia el insomnio, sobre todo el insomnio inicial y la fragmentación del sueño, ¿sí? Hay una tendencia a tener estos estados de rumiación en donde la gente está preocupada y uno les pregunta qué está pensando cuando no puede dormirse, y habitualmente tiene que ver con este tipo de preocupaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en las reuniones que tendré en la semana, hacen listas de pendientes, se enganchan en situaciones que en vez de permitir el inicio del sueño, van a mantener el estado de vigilia. Dentro de los factores que pueden perpetuar el insomnio está el uso inadecuado de sustancias somnogénicas, por ejemplo, antihistamínicos que se venden sin receta, remedios herbales, mala higiene del sueño, por ejemplo, ingerir cafeína o bebidas con cafeína cerca de la hora de inicio de sueño. El alcohol también, aunque puede ser un buen hipnótico, tiene una vida media muy corta, y esto hace que el paciente esté teniendo fragmentación de su sueño. Y después está el que las personas permanezcan mucho tiempo en la cama sin dormir, el estar generando una serie de actividades que ellos pudieran suponer que van a inducirles sueños, como ver televisión, jugar videojuegos, escuchar radio, ingerir alimentos, ver internet, fumar, etcétera. Estar mucho tiempo en la cama. La cama se convierte en estos pacientes en el centro de su vivir cuando están en casa, ¿sí? Y además, el tener una expectación respecto al insomnio. Las falsas expectativas respecto al insomnio previenen ciertamente el inicio del dormir. Por ejemplo, una de estas falsas expectativas es el pensar que el no tener un buen sueño reparador contribuye al envejecimiento o contribuya a una serie de deformaciones físicas. Esto está poco sustentado. El diagnóstico del insomnio es siempre clínico, no hay algún tipo de marcador biológico. Sin embargo, sí hay algunas escalas que permiten valorar el índice de severidad del insomnio, como las escalas de Charles Morin, ¿verdad? Que se desarrollaron en McGill, y una calificación de 10 o arriba de esta cifra se menciona que tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 88%. Los diarios de sueño también son instrumentos muy importantes. El paciente lleva una bitácora de sus estados de sueño y de estar despierto, con parámetros simples y subjetivos como qué tanto me tardo en quedarme dormido, cuántas veces aproximadamente me despierto en la noche y la duración promedio de estos despertares. Después, en una escala análoga visual, se le pide que dimensione su calidad o eficiencia de sueño.
qué tan bien me puedo despertar en la mañana cuando ya me tengo que incorporar, validando aquí una situación que se llama inercia de sueño, ¿no? La mayor cantidad de inercia de sueño, es decir, qué tanto estoy ya listo para el día a día, ¿verdad? Y lo mismo, la calidad de mi estado de vigilia, ¿no? El tiempo estimado de sueño, la calidad del mismo, qué tanto necesito de estimulantes para poder despertarme. Todos estos son marcadores indirectos de mi mala calidad de sueño nocturna. Entonces, mediante este tipo de instrumentos como los diarios de sueño, se pueden hacer algunos estudios. Por ejemplo, una latencia de sueño de más de 31 minutos, identificada mediante diarios de sueño, ¿verdad? Nos pudo identificar insomnes con una sensibilidad del 64% y una especificidad del 70% para personas que por lo menos presentaban 3 episodios de insomnio por semana a lo largo de 6 meses. ¿Sí? En otro estudio, una latencia a sueño o despertares internos de 20 minutos o más identificaron con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 80%. Bueno, uno de los problemas de las diarios de sueño, ¿verdad? Es que no todos los pacientes se apegan a llevarlos de manera cotidiana. Y entonces algunos de ellos uno los puede observar en la consulta antes de ingresar al consultorio, en la sala de espera, que están llenando los diarios de sueño de 1 o 2 semanas, y eso no tiene mucha validez porque lo que se trata es que haya un cierto seguimiento diario para que uno pueda ver los cambios, ¿verdad? La severidad del insomnio, y si uno llena los diarios todos juntos en una sola ocasión, cancela cualquier posibilidad de sensibilidad o especificidad de los mismos. La polisomnografía y la actigrafía son métodos que se utilizan solamente para afinar los diagnósticos. Por ejemplo, los actígrafos miden parámetros objetivamente, ¿sí? Miden la inmovilidad de nuestros pacientes y esto lo hacemos equivalente al tiempo de sueño, y podemos hacer una relación entre tiempo de sueño y despertares internos al mismo. Los porcentajes de estadios de sueño, por supuesto que no pueden ser validados mediante este método, puesto que solamente vemos si el sujeto está inmóvil o está activo. Pero tienen buena utilidad, por ejemplo, en el diagnóstico de problemas de ritmos circadianos, ¿verdad? De retardo de fase de inicio de sueño o de avance de fase de inicio de sueño, o para validar algunas condiciones como la falta de de ritmos circadianos, como ocurre por ejemplo en los individuos con ceguera. La polisomnografía no es una indicación para insomnio, a menos que queramos descartar algunas condiciones como la apnea, movimiento periódico de las extremidades, o para otro tipo de diagnóstico. Algunas personas piensan que la apnea de sueño únicamente da manifestaciones de somnolencia diurna. Están en un error. Es muy frecuente que el paciente, sobre todo de la tercera edad, ante episodios de apnea repetidos, pueda estar manteniéndose alerta por miedo a ahogarse. Entonces es una condición en la cual, en vez de darnos somnolencia durante el día, que sí la da, pero básicamente nos está dando fragmentación del sueño nocturno. Este es el cuestionario diagnóstico de la severidad de insomnio desarrollado por el grupo de Charles Morin en la Universidad de McGill. Y bueno, este es un cuestionario en el cual hay 10 preguntas que están básicamente vinculadas a las manifestaciones típicas de insomnio y están dimensionadas de nunca a siempre. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, nos permite establecer a lo largo de esta dimensión un criterio más o menos numérico para poder calificar la severidad del insomnio. Al finalizar
la evaluación, ya sea que se haga está diseñado para que sea de autoevaluación, pero puede ser auxiliado por el clínico. Entonces tenemos resultado de la escala en donde se da una puntuación de 1 a 5 según la severidad. Una calificación de 25 a 30 puntos es un insomnio severo, de 20 a 24 un insomnio moderado, de 15 a 19 un insomnio leve, y por debajo de 15, ¿verdad? No hay un problema de insomnio, puede ser una mala noche, pero no es un problema habitual. Ahora, esto tiene que estar también apoyado por lo que hemos mencionado clínicamente, de que se presente por lo menos 3 noches de una semana. Una de las condiciones que con más frecuencia se confunde en el diagnóstico de insomnio es el síndrome de sueño en fase retrasada o retardada. Este patrón se inicia desde la infancia. El paciente no puede dormirse en horarios convencionales. De hecho, es cuando está mucho más productivo, donde está mucho más despierto, ¿verdad? Finalmente se duerme a las 3, 4 de la madrugada, y si no tuviera que asistir a labores escolares o a trabajo a las 8 o 9 de la mañana, el paciente tendría un tipo de sueño como el que tienen vacaciones o fines de semana, en donde puede dormirse en su tiempo de 8 horas aproximadamente, 7, 8 horas, y no tendría problemas de somnolencia durante el día. ¿Sí? Este sueño es muy importante, este diagnóstico es muy importante tenerlo en cuenta, porque obviamente los pacientes van a ser refractarios o van a tener muy mala respuesta a los tratamientos convencionales con hipnóticos. En nuestra práctica clínica tenemos también problemas médicos que con frecuencia producen insomnio, que son casi todos los aparatos y sistemas, básicamente a nivel cardiorrespiratorio, a nivel renal, la aparición de erupciones nocturnas, el levantarse a orinar muchas veces a lo largo de la noche. Hay que recordar que algunas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson y algunas otras neurodegenerativas, debutan con problemas de sueño, ¿verdad? Algunos de ellos insomnio, otros el trastorno conductual del sueño-humor, etc. Entonces son indicios prodrómicos, quizá de enfermedades neurodegenerativas. Por supuesto, todas las entidades que están vinculadas a dolor, artritis, trastornos musculoesqueléticos, cefaleas en racimos, y hay una entidad, un grupo de entidades muy frecuentes que son el síndrome de piernas inquietas y en los movimientos periódicos de las extremidades. Estos se pueden detectar, como se puede ver en la diapositiva, cuando se hacen registros de los músculos tibiales, y se podrá ver que en cada sacudida de las piernas, ¿verdad? Hay un estado de micro despertar. Si esto ocurre 200, 400 veces a lo largo de la noche, nos va a dar como consecuencia, primero, un estado de somnolencia diurna, pero en algunos pacientes, ¿verdad? Esta es una queja de insomnio. Si se están despertando por virtud de las sacudidas, sienten que se van a caer, están brincando en la noche, y esto les lleva a un estado de prevención de sueño para no tener estos malestares. Aquí también se puede ver otro ejemplo de movimiento de una de las piernas como induce despertares. Ahora, esto puede llevar el movimiento periódico de las piernas, se asocia con frecuencia a síndrome de piernas inquietas, que es la dificultad para iniciar el sueño, porque en el momento en que estoy recostado en la cama, tengo una necesidad de mover las piernas, ¿sí? El paciente se llega a incorporar o empieza a mover las piernas en su cama, y esta es una causa de insomnio inicial más o menos frecuente en personas de la tercera edad. En psiquiatría, la mayoría de las enfermedades cursan con insomnio. Hay que decir que podríamos inclusive hacer una semiología del insomnio en función de los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, trastornos por ansiedad o estrés agudo, insomnio inicial,
insomnio de la tercera parte de la noche, ¿verdad? Es mucho más frecuente en pacientes con depresión mayor y en estado de psicosis, ¿verdad? Hay formas mixtas de insomnio en cuanto a su horario de presentación y el uso de sustancias también, tanto estimulantes como sedantes, nos van a dar problemas de insomnio. La única condición en la cual en psiquiatría no se tienen problemas de insomnio es el sociópata, ¿no? Como decía Akira Kurosawa, los malvados duermen bien. El problema del insomnio, es decir, de la falta de sueño y el aumento de peso, se ha contemplado en años recientes, sobre todo en niños, ¿verdad? En donde ahora podemos establecer ciertos factores como la ingesta nocturna de alimentos, como la fragmentación del sueño que lleva a una baja en la producción de hormona del crecimiento y el que algunos pacientes tienen este trastorno de ingesta nocturna de alimentos en donde al no poder dormirse se levantan y van y comen repetidamente a lo largo de la noche y esto les lleva a un aumento gradual de peso. Digamos que esto no es de sorprendernos, ya que como hemos comentado previamente, el sueño y el metabolismo cerebral y el metabolismo de todo el cuerpo están íntimamente vinculados, ¿sí? Esto es muy importante porque hasta hace muy poco tiempo no se había hecho una relación clara entre mala calidad de sueño e ingesta nocturna de alimentos. En un estudio en donde se hizo una restricción parcial de sueño, se compararon las escalas de apetito después de 4.5 a 7 horas de sueño. Los sujetos jóvenes reportaron el doble de hambre en la privación total de sueño. La restricción parcial del mismo produjo también hambre, pero no a niveles significativos. Esto es importante, como decíamos anteriormente. Pareciera que los sistemas de orexina o hipopretinérgicos, ¿verdad?, que nos previenen de iniciar el sueño hasta que consigamos alimento, están implicados en este tipo de experimentos. Una serie de factores neuroendocrinos, ¿verdad?, donde intervienen la grelina, leptinas, orexinas y hormona del crecimiento, se ha puesto de relieve recientemente para indicarnos cómo la función del dormir tiene que ver con el recuperar o el restablecer energías. Y si alguna de estas sustancias está modificada, también podrían estar contribuyendo a algunos de los síntomas que hemos descrito en el caso del insomnio. El hacer una buena semiología del insomnio, ayudados por diarios de sueño, ayudados por una buena entrevista clínica, inclusive de una entrevista clínica indirecta con compañeros de cama, nos va a permitir hacer un buen diagnóstico y poder proporcionar a nuestros pacientes un buen tratamiento y una expectativa de recuperación. Muchas gracias por su atención.